12 lecciones para poder fundamentar más el mensaje que vamos a dar en la evangelización nacional. Así que yo le voy a compartir esta noche 2 lecciones, la lección 3 y la lección 4 del folleto de las 12 lecciones. Y va a ser un resumen porque usted ya las escuchó, pero de todas maneras cuando uno vuelve a oír las lecciones, algo nuevo Dios le está dando. Y espero que así sea para usted esta noche. Amén. Así que vamos a empezar con la lección número 3. El domingo pasado enseñé la 1 y la 2. Hoy me toca la 3 y la 4. Así que trataré de ir rápido. La lección número 3 lleva por título, ocurre un problema. Y me parece que ya está en la pantalla, ¿verdad? ¿Cuál es el título de la lección 3? Ocurre un problema. ¿Y de qué trata este problema? ¿De qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este problema que ocurrió desde Génesis capítulo número 3? La Biblia describe este problema que es muy grave y que es el problema que toda la humanidad tiene. El ser humano no tiene muchos problemas, tiene uno solo. Es el problema espiritual. Si el ser humano no resuelve este problema espiritual, entonces no puede resolver todos los demás problemas. Y yo cuando escuché esto, a mí me impactó. Yo dije, ¿cómo es posible que el ser humano solo tenga un problema y que con eso pueda resolver todos los demás problemas de su vida? Y yo no lo creí, pero después de revisar la Biblia, me di cuenta que en esencia hay un solo problema, es el problema espiritual. Y entonces si entendemos ese problema y lo podemos resolver, entonces todos los demás problemas de esta vida vienen a ser secundarios. Ya no son tan fuertes, ya no nos angustian, ya no nos enferman, ya no nos matan, ya no nos agobian. ¿Por qué? Porque se resolvió lo más grande, el problema espiritual. Entonces quiero ir a la Biblia. El primer punto es que cuando nosotros fuimos creados por Dios, nos dio la vida. Dios nos dio vida. Y cuando Dios nos dio la vida, nos dio todo. Nos dio su bendición, nos dio la provisión, nos dio todo. Dios proveyó todo para que el ser humano fuera bendecido. Así fue creado originalmente el ser humano. Pero se perdió todo. Al no obedecer la palabra de Dios, al no obedecer el pacto, el ser humano lo perdió todo. Y entonces, si se pierde la vida, en realidad se pierde todo. Se pierde la vida de Dios y se pierde todo. Efesios 2:1 dice, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta es la condición del ser humano separado de Dios. Esta es la condición espiritual de una persona que está separada de Dios. Es que si se pierde la vida que Dios nos dio, en realidad se pierde todo. Toda la bendición, todo lo que Dios había preparado para nuestra bendición y nuestra vida se pierde cuando quedamos separados de Dios. Así que este es el gran problema, es que se pierde todo. No es que se pierda una parte, no es que se pierda algo, se pierde todo, absolutamente todo. Entonces el ser humano fue creado para tener vida. Dios sopló su aliento de vida, que era su Espíritu Santo. Pero el ser humano pecó y entonces el Espíritu que es santo no puede habitar en el ser humano que es pecador. Dios, la vida de Dios, tuvo que abandonar al ser humano y el ser humano quedó separado de Dios. Perdió la vida que Dios le había dado. El ser humano fue creado como hijo de Dios. ¿Cuál es la identidad del ser humano? El ser humano no es un ser que venga del polvo de las estrellas, como hoy dicen. Tampoco es alguien que descienda del mundo, como algunos dicen. No, el ser humano tiene su identidad en Dios. El ser humano fue creado para estar con Dios. El ser humano es un hijo de Dios. La identidad del ser humano está en Dios. Fue creado como un hijo de Dios. ¿Pero qué pasó? Cuando el ser humano perdió la vida que Dios le había dado, el ser humano se volvió un hijo del diablo. Y esto es muy duro, oírlo y decirlo. En Juan 8:44, Jesús se lo dijo a los que creían en Él. Y oiga, dice, capítulo 8 de Juan, dice, a los que creían en Él, a los que decían que creían en Jesús, fue a los que les dijo esto. En Juan 8:44, Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre.
Y él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces el ser humano que fue creado como hijo de Dios, cuando quedó separado de Dios, cuando perdió la vida de Dios, el ser humano, en lugar de ser un hijo de Dios, perdió su identidad y se volvió hijo del diablo. Hoy el ser humano no sabe quién es, de tal manera que los que son de pelo colocho quieren ser de pelo liso, ¿verdad? Hasta los niños, vi una grabación de una niña que viene aquí, que ella es colochita y bien bonita, y ella dice, quiero pelo liso, quiero pelo liso. Y el papá le dice, pero si estás bonita, quiero pelo liso, le dice. Los colochos quieren tener pelo liso, y los pelos lisos quieren ser colochos, y los altos quieren ser bajos, y los bajos quieren ser altos. El ser humano no atina quién es, ha perdido su identidad y entonces no se da cuenta que le falta algo grande y es porque perdió la vida de Dios. Entonces se pierde todo, claro que sí. Gálatas 4:8 nos enseña y dice, en otro tiempo, cuando ustedes no habían conocido a Dios, sirvieron a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, que el ser humano cayó en un estado de seguir a otros dioses, es decir, la idolatría. En lugar de seguir al Dios verdadero, se volvió esclavo de otros dioses. Aquel ser humano que fue criado para estar con Dios y tener la vida de Dios, prefirió dejar a Dios y buscar a otros dioses y se volvió un idólatra, siguiendo a otros dioses sin darse cuenta que se volvió un esclavo. En lugar de ser un ser libre, se volvió un esclavo de esos dioses. El ser de realeza, el que fue creado como rey sobre toda la creación, se vuelve esclavo. ¿Por qué razón? Porque perdió la vida de Dios en él. Y entonces dice Hebreos 2:15, para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Esta es la condición del ser humano, que quedó separado de Dios. Aquel que era rey, ahora está condenado toda su vida a ser esclavo. A ser esclavo de esta vida, a ser esclavo de este mundo, a ser esclavo de otros dioses, a seguir la idolatría. Hoy el hombre ha creado tantos dioses, pero un montón de dioses, y hay sin fin de dioses. Hay una idolatría tan grande porque el ser humano se volvió esclavo de otros dioses. Se olvidó del Dios verdadero. Romanos 3:23 dice también, porque todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Otra versión dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquel ser humano que había sido creado puro, que había sido creado con santidad, que había sido creado para estar con Dios, ese ser humano recibió el pecado y perdió la gloria que Dios le había dado. El ser humano en el capítulo 2 de Génesis, usted lo ve y está rodeado de la gloria de Dios y está desnudo, pero no tiene problema, no hay problema, está desnudo, pero la gloria de Dios lo rodea. Cuando lo mira en Génesis 3, usted mira que el ser humano sigue desnudo, pero ahora tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque perdió la gloria de Dios. La gloria de Dios, la palabra que se usa para vestido en el Génesis, es la misma palabra en el arameo para luz. Así que el vestido del hombre era de luz, era de gloria. La gloria de Dios lo cubría. Por eso dice que quedamos destituidos de la gloria, de la luz, de la revelación, del conocimiento de Dios. Esto se perdió. Y se perdió todo realmente. Se volvió esclavo, perdió su identidad, siguió a los ídolos y quedó desnudo. Esa es la condición del ser humano separado de Dios. Entonces, si revisamos cuál es el estado del ser humano, cuál es el estado del hombre y de la mujer hoy, cómo se encuentra hoy el hombre, cómo se encuentra la mujer. Génesis capítulo 1, versículo 2, habla de tres cosas. Claro que está hablando de toda la creación. Génesis 1:2 está hablando de cómo se encuentra toda la creación, pero el ser humano, el hombre, es parte de esa creación y se encuentra de esa manera porque está separado de Dios. Y dice la Biblia en Génesis 1:2 que la tierra estaba sin orden, es decir, desordenada, y estaba vacía.
Y había tinieblas sobre la faz de los cielos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque ahí estaba Dios, había desorden, había tinieblas, había vacío. ¿Cómo vive el ser humano hoy? Aunque Dios está ahí en su vida, aunque Dios quiere estar con él, aunque Dios quiere bendecirlo, aunque Dios quiere darle luz, pero el ser humano no quiere saber nada de Dios. Entonces prefiere vivir una vida de tinieblas, de vacío y de desorden. ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando de la vida de las personas que viven separados de Dios, en desorden, en vacío y en tinieblas. Este es el estado del ser humano cuando queda separado de Dios. Pero no es solamente que haya desorden, no es que solo haya vacío, no es que solo haya tinieblas. Es que en Génesis 6:5 dice la Biblia que el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. O sea, la maldad fue tanta en la tierra y que toda la tendencia de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solo hacer el mal. ¿Por qué hoy las sociedades están fracasando? ¿Por qué el mundo se encuentra en esta condición? Es que el ser humano solamente está pensando en la maldad, y en la maldad. Usted mira todo lo que sucede hoy, mire lo que está pasando en la familia, mire lo que pasa en la ciudad, mire cómo matan a los niños, mire cómo secuestran a los niños, mire cómo venden órganos, mire cómo atacan a todos ellos. Míralo. Esto solo refleja la condición del ser humano separado de Dios. La tendencia es la maldad. Hay vacío, hay desorden, hay tiniebla, pero hay maldad dentro del corazón del hombre. Hay maldad dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Jeremías 17:9 nos habla del corazón del ser humano y dice que el corazón del hombre se volvió engañoso más que todas las cosas y se volvió sin remedio. ¿Y quién lo va a conocer? Lo más grave es que el ser humano sigue su corazón, pero no lo conoce. No conoce su corazón. ¿Quién lo puede conocer? Es que es engañoso. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Imagínense, ¿cómo es eso? ¿Qué tan dañino es el corazón del hombre? Que es más engañoso que todas las cosas. Es grave, pero este es el estado del ser humano, separado de Dios. Entonces, ese estado del hombre, Jesús lo conocía. Y en Mateo 11:28, Él se paró y dijo: vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Es que la vida del ser humano se vuelve en realidad una carga, una fatiga. Hay gente que se suicida hoy, de verdad. Hay gente que se está suicidando. Pastores se están suicidando. ¿Y por qué se suicida la gente? ¿Por qué los jóvenes deciden quitarse la vida? ¿O por qué los hombres deciden matarse? ¿Cuál es la razón? Es que la vida se volvió una fatiga y el ser humano no encuentra paz, no encuentra descanso y llega a un punto donde mentalmente queda afectado, que no tiene otra alternativa según él, de que mejor me mato, mejor me muero, mejor me voy de aquí, creyendo que así soluciona el problema que tiene. Pero el problema es espiritual, el problema es más profundo, el problema es más grave, el problema está metido dentro de su corazón. Así es el estado del hombre. El profeta Isaías, en su capítulo 1, versículos 4 al 6, describe esta condición, hablando de Israel, que es el pueblo de Dios. Es como que hablara de la iglesia, que es el pueblo de Dios hoy. Es lo mismo, está hablando del pueblo de Dios. Isaías dice: ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. ¿Para qué han de ser golpeados aún? ¿Por qué quieren ser golpeados aún? ¿Por qué quieren seguir siendo golpeados aún? Pues todavía persistirán en rebelarse. Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en ella parte sana, sino herida, golpe, llaga reciente. No ha sido curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. ¿De qué está hablando Isaías? Está hablando del pueblo de Dios.
No está hablando de los que están en la calle, no está hablando de los que no conocen a Dios, está hablando de la gente que va a la iglesia, está hablando de la gente que dice que es cristiana, está hablando de la gente que dice tener fe y dice que el corazón está dolido, que sus pensamientos son malos, que hay problemas mentales, que hay problemas que los están angustiando, los están estresando. Usted mira, la gente se enferma, se angustia, andan confundidos, son problemas mentales. ¿Por qué tiene tanto problema el ser humano? ¿Por qué tienen que rebelarse aún si ya no aguantan? ¿Por qué no vuelven a Dios? Dios pregunta a través de los profetas y les dice: pueblo mío, dime, ¿qué te he hecho? Dime, ¿qué te he hecho? Dios pregunta a su pueblo: díganme qué les he hecho, díganme qué les hice. ¿Acaso hice algo malo contra ustedes para que se alejen de mí? Es grave. Es grave. El ser humano se volvió autosuficiente y cree que no necesita de Dios. Este es el estado del hombre. Y dice Marcos 7, 21, 23, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Estar afuera? No, el problema del hombre está adentro. Este es el estado del ser humano. Así quedó cuando quedó separado de Dios. Pero ojalá solo él tuviera que sufrir esa condición. No, en Génesis capítulo 3, del 16 al 19, nos describe que el ser humano quedó bajo el control y el poder de la maldición. Y que toda la vida del ser humano se volvió una maldición. Y entonces dice Génesis 3, 16 al 19, a la mujer le dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Y ahí están las pobres mujeres, hermano, en su embarazo, les toca sufrir mucho. Y luego dice que con dolor darás a luz a los hijos. Y las madres lloran por sus hijos. Y de verdad claman por sus hijos. Es que con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Aún no solamente el problema del embarazo, no solamente el dolor al dar a luz a sus hijos y ver que caminen bien y que estén bien, sino que sobre eso está que el hombre se va a enseñorear de ella. Esta es la maldición del ser humano. Y al hombre le dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vas a comer de la tierra, vas a comer de lo que produces, pero vas a comerlo con dolor. Espinos y cardos te va a producir y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, del polvo volverás. Es decir, vas a vivir así toda tu vida. Toda tu vida va a ser trabajo y trabajo y trabajo, y vas a querer salir adelante y vas a querer superar todo, pero al final todo va a ser dolor, dolor y dolor y dolor en todo lo que hagas. Ojalá todo terminara ahí, pero no. Hebreos 9:27 dice que después de esto está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de la muerte hay un juicio. Y entonces el ser humano ha sufrido toda su vida y termina muriendo físicamente. Pero no todo termina ahí. Es que habrá un juicio después de la muerte física. Y en ese juicio será condenado eternamente. Pasó sufriendo toda la tierra y terminará sufriendo toda la eternidad. Esta es la muerte eterna. Esta es la condición del ser humano. Mateo 25:41 dice: entonces Dios dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la condenación eterna. ¿Y por qué es que el ser humano tiene que vivir de esa manera y morir de esa manera y luego pasar toda la eternidad sufriendo de esa manera?
Por una sola razón. Es que quedó separado de Dios. Y separado de Dios no puede hacer nada. El punto 3 del tema nos dice cómo inició este problema. ¿Cómo es que este problema espiritual que llevó a este estado, al ser humano, apareció? Es que Dios, cuando creó al ser humano, lo creó a su imagen y a su semejanza, y le dio todo lo que iba a necesitar. Le dio toda su bendición, le dio toda su provisión, le dio toda su añadidura, le dio toda su vida, le dio todo al ser humano. Pero le dio una palabra. A esto le llamamos el pacto. Dios le dio una palabra al ser humano, le dio un pacto para que lo obedeciera. Ese pacto está en Génesis 2, 16, 17. Y era una sencilla instrucción que el ser humano tenía que obedecer. Dios, quien es la palabra, nos dio su palabra. Dios, quien es el verbo, quien es el logo, quien es la palabra, dio su palabra al ser humano creado. Y le dijo, obedécelo. Sencillamente tienes que obedecerlo. Este es el pacto. Obedecer la palabra de Dios. Este es un pacto único. No hay otro pacto. No hay que agregarle nada. Es lo que Dios ha dicho. Así que es un único pacto. No se le tiene que cambiar nada. No se le tiene que quitar nada. No se le tiene que agregar nada. Es un pacto único. Pero también es un pacto que el ser humano puede cumplir. Es un pacto fácil de cumplir. Y lo podía hacer. Solo se exigía una cosa: obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Al pastor? ¿Al apóstol? ¿Al profeta? No, a ningún hombre. Se exigía obediencia a Dios, a la palabra que Dios había dado. Obedece esta palabra. Y si obedeces esta palabra, entonces tendrás todo lo que yo he creado y podrás disfrutar de todas mis obras. Eso era lo que Dios le dio al ser humano, un pacto. Y este pacto es la palabra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El pacto. Se rompió el pacto. Es que Satanás apareció en la historia humana y engañó al ser humano. Así que quien trajo toda esta desgracia del estado del ser humano es Satanás. ¿Y cómo lo hizo? A través de engañar al ser humano. Y hasta el día de hoy lo sigue engañando. Lo sigue engañando a través de la religión, a través de la psicología, a través de la ciencia, a través de un montón de cosas. El ser humano cree que puede estar con Dios a través de todo esto, pero en realidad no puede estar con Dios. Es que solo el Evangelio te puede acercar a Dios. No hay otra cosa. No hay otro camino. La teología no te acerca a Dios. Ni siquiera la iglesia te puede acercar a Dios. Menos el pastor. Así que yo no te puedo acercar a Dios. Unos hermanos me decían, ay hermano, si Dios viene y lo arrebata, yo me agarro de aunque sea de su tenis, ¿no? Y yo le dije, yo me lo voy a quitar. Que yo no puedo hacer nada por usted. Solamente una cosa es compartirle la verdad, que es el Evangelio. ¿Y qué haga usted con él? Ese es su clavo, chavo. Yo estoy cumpliendo mi función, que es compartir la verdad, que es compartir el Evangelio. Pero Satanás hoy sigue engañando a la gente. Y la engaña de muchas maneras. El engaño de Satanás sigue hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó en Génesis 3, 2 y 3? En el capítulo 3, versículos 2 y 3 vemos cómo Eva ignoraba este pacto o esa palabra que Dios les había dado. A Eva no le interesaba mucho conocer lo que Dios decía. Y hoy a la iglesia tampoco le interesa mucho conocer qué dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces era igual. A Eva no le interesaba el pacto. Y entonces ignoraba el pacto. No tenía conocimiento profundo del pacto. Así que cuando Satanás vino y la confrontó, la engañó fácilmente. Y Eva no creyó el pacto. No creyó la palabra. No creyó el verbo. Y desobedeció a Dios. Génesis 3:6 nos dice también como Adán, por incredulidad al pacto. Adán vio que Eva había comido el fruto y no se murió. Y entonces Adán dijo, bueno, si Eva no se murió, yo tampoco me voy a morir.
entonces lo que Dios dijo no es verdad. Y yo entiendo que Abraham puso primero a Eva. Y después él probó. Y entonces, ¿por qué no probó el primero? Es que en realidad Adán no creía el pacto. No le creyó a Dios. Y entonces también quebrantó el pacto. Se rompió el pacto. Así es como comienza este problema. Entonces el resultado de que se quebró el pacto, de que se rompió la palabra que Dios había dado en Génesis 2:16, 17. Entonces como resultado el ser humano quedó separado de Dios, según Génesis 3:23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Y desde acá empezó el problema. Así que ocurrió un problema. Y hoy nos ha alcanzado a nosotros. Y por eso hay mucho calor hoy. Que la maldición está presente en toda la creación. Por eso es que usted se enferma. Y por eso es que se tiene que morir físicamente. Pero por favor no se muera eternamente. Es que este problema comenzó en el Edén. Desde el principio, el ser humano quedó separado de Dios. Así que la lección 3 nos explica que ocurrió un problema. Ocurre un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que el ser humano quedó separado de Dios. Ese es el punto. Vamos a ir entonces ahora al tema número 4. El tema número 4, la lección número 4 de las 12 lecciones, se titula La esencia del problema. ¿Cómo se llama el tema número 4? La esencia del problema. Cuando hablamos de la esencia del problema, ya vimos que ocurrió un problema. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el fundamento de ese problema? O sea, ¿por qué ocurrió ese problema? Yo uso a veces algunas ilustraciones. Y hoy usé una en la mañana. Y he usado otra. Voy a compartir las dos brevemente. La primera es que si usted en su casa tiene una fuga de agua y usted mira que su sala se empieza a inundar y el piso de su sala se empieza a levantar y de repente sus sillones empiezan a mojarse y usted dice, ¡hala, qué problema tengo! ¿Verdad? Y dice, sí tengo un problema, vamos a tener que cambiar de piso. Y cambia el piso. Pero la fuga de agua sigue. Y después dice, se arruinaron mis muebles, voy a tener que cambiar muebles. Pero sigue la fuga. Y después dice, se me está humedeciendo la pared. Voy a botar eso y voy a repellar y voy a arreglar la pared y pinta de nuevo. Pero sigue la fuga. ¿Será que usted está resolviendo el problema? No, ¿verdad? Pero a la iglesia le gusta comprar muebles cada cierto tiempo. A la iglesia le gusta pintar la pared cada cierto tiempo. A la iglesia hoy, sí voy a comprar nuevos sillones. Pero no resuelven el problema espiritual. No lo resuelven ni en su casa ni con ellos mismos. No lo resuelven. Yo ponía este ejemplo en la mañana. Si usted tiene una infección y esa infección le produce fiebre y le produce dolor. Y entonces usted dice, qué dolor tengo. Si tengo una infección, voy a ir a la farmacia o voy a ir con el doctor y que me den algo para el dolor. Y usted se toma la pastilla contra el dolor y, se me quitó el dolor, qué bueno, ¿verdad? Al otro día, voy a volver a tomarme otra para el dolor. Al otro mes, voy a seguir tomando la del dolor. Puede pasarse toda su vida tomando pastillas contra el dolor. Pero si no trata la infección, va a seguir el problema. Y a la iglesia le gusta tomar pastillas contra el dolor. ¿Verdad? Deme una mi pastillita de motivación hoy, pastor. Y van a la iglesia a buscar un placebo. ¿Sabe qué es placebo? Es que le dan algo, pero que no es ninguna medicina.
solo que en la mente de esa persona sí es una medicina. Y entonces le dan algo y la gente cree que eso es la medicina y se toma el placebo y, ay, es que le di tal medicina, le dice, ah, sí, y era un Alka-Seltzer. Y la gente lo cree. Y entonces así está la iglesia hoy, va a los templos y le dan su placebo. Y sale feliz, pero a las 2 horas ya no le sirve. Vuelve el dolor. Es que si no trata la infección, no se resuelve el problema. Amén. Diga que tiene a su lado, hay que tratar la infección. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la infección del problema que ocurrió? ¿Cuál es la fuga de agua de ese problema? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia del problema espiritual? Es que todos los problemas de la vida del ser humano vienen desde que el hombre quedó separado de Dios. Desde ahí empezaron todos los problemas de su abuelo, de su abuela, de su tatarabuelo, de todo, de todo. Todos los problemas del ser humano vienen gracias a ese punto, que el ser humano quedó separado de Dios. Génesis 1 habla de los principios de la creación y usted mira que Dios está creando todo y al último que puede crear es al ser humano. ¿Y por qué lo creó de último? Porque Dios quería proveerle todo. Estos son los principios de la creación. Y el ser humano en esos principios de la creación, Génesis 2:7, recibe la vida de Dios. Dice que el soplo de Dios entró a él y el ser humano se volvió un alma viviente. Así que recibió la vida de Dios. El ser humano fue creado para estar con Dios. ¿Quién dijo que el pez debía vivir en el agua? Fue Dios. No fue un científico, fue Dios. Es un principio creativo. Saque un pez del agua y póngalo afuera. ¿Y qué pasa? Ah, es que mire esa mojarrita como brinca, feliz está. Se está muriendo. No está feliz, se está muriendo. ¿Por qué? Porque la mojarrita fuera del agua se muere, hermano. Amén. No, pero es que téngalo 364 días dentro del agua y el último día del año usted diga, ah, bueno, ya lo puse 364, lo voy a sacar un día nomás ahí que aguante. Sáquenlo y a ver cómo le pasa. Se va a morir. ¿Por qué? Es un principio creativo. El pez debe vivir en el agua. Arranque una planta de la tierra y déjela botada ahí. Se va a morir. ¿Por qué? Porque la planta tiene sus nutrientes en la tierra. Eso Dios lo estableció. Es muy sencillo. Hay una ley que se llama gravedad. Y usted puede decir, ah, sí, pero yo no la conozco. Ah, sí, pero yo no creo en ello. Tírese de un edificio de 11 niveles, pues. Tírese. Ah, pero yo no conozco la ley de la gravedad. ¿Y qué importa? Usted la puede desconocer, la quiere ignorar, ignórela. Pero la ley sigue vigente. Así que si usted se sube a un edificio de 11 niveles y desde ahí se tira, se va a morir. Muy sencillo, es un principio creativo de Dios. Y cuando se rompen los principios creativos de Dios, se rompe la vida y produce muerte. Eso pasó desde el principio. Entonces el único problema del hombre es que está separado de Dios. Y desde ese momento de la separación le vino todo el dolor, le vino toda la muerte, le vino toda la maldición, le vino todo el sufrimiento, le vino esto, le vino lo otro, le vinieron todos los problemas al ser humano. ¿Por qué? Porque quedó separado de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estamos separados de Dios? Hay dos cosas que provocaron esto. Lo primero es el pecado. El pecado. Isaías 59:2 dice que las iniquidades de nosotros son las que hacen separación entre Dios y nosotros. Nuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de nosotros para no escuchar. ¿Qué tan grave es esto? Que Dios se oculta, Dios oculta su rostro de tal manera que Dios dice, yo ya no quiero oírlo, aunque oren, aunque ayunen, aunque griten, aunque clamen, yo ya no quiero oírlos. Dios llegó a ese punto. ¿Por qué? Por el pecado de nuestra vida. En primera de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es que Dios quiere que haya santidad en nosotros, pero la santidad es un atributo de Dios solamente.
La santidad no te la da el ayuno, como muchos creen. La santidad no te la da la oración, como muchos creen. La santidad no te la da leer la Biblia, como muchos creen. La santidad no te la da ir a la iglesia. No, todo eso no da santidad. Es que el único santo es Dios. Por eso Él dice, ténganme a mí, vuelvan a mí y sean santos, porque yo soy santo. Así que aquel que quiere ser santo necesita de Dios. Necesita volver a Dios. Génesis 2, 16, 17. Aquí está el primer punto de la desobediencia del pacto. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente vas a morir. Esta fue la instrucción. Y se rompió el pacto gracias al pecado. ¿Cuál es el pecado del cual habla la Biblia? La Biblia habla de 3 clases de pecado. Lo primero es el pecado original. Lo segundo son los pecados personales. Y el tercero es el pecado de las generaciones. Esos son los 3 tipos de pecados de los cuales habla la Biblia. Pero ¿cuál es el más grave? Es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Juan 14 dice claramente, porque el pecado del mundo es que no creen en ti. El pecado del mundo es que no creen en Cristo. El pecado del mundo es que Jesús no es el Cristo para el mundo. Ese es el pecado original. La religión, los religiosos dicen que es el sexo, pero no, ese no es el pecado original. El pecado original es no creer que sea Cristo, no creer que Él sea Dios. Ese es el pecado original. Los pecados personales son los que usted y yo cometemos a diario, y aquí nadie se salva. Todos tenemos problemas, todos tenemos pecados. Algunos son gordos y otros son chibolones, pero de todas maneras, todos pecamos. Amén. A nadie le ha salido alas aquí, ¿verdad? Ni tiene aureola en la cabeza, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Si mira alguno, por favor me dice. Pero aquí no hay ninguno hasta ahorita. De verdad. Usted puede haber ido a la iglesia 40 años, pero no le van a salir alas. Es que todos tenemos pecados personales. Algunos en un área, otros en otra área, otros en otra área. Aún si usted se quisiera aislar del mundo y usted se fuera, usted diga, es que yo ya no quiero pecar, me voy a ir a una montaña y ahí me voy a esconder de todo. Aún allí, usted estaría pecando en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus decisiones. Usted seguiría pecando igual. Así es el ser humano, está lleno de pecados personales. Y aunque uno quiera resolverlo, uno quiere ser mejor persona, y claro que debe buscar ser mejor persona con el Evangelio. Yo quiero ser diferente, y tratamos de ser diferentes, pero igual terminamos maltratando a la gente. ¿Verdad? Ah, no, eso es solo de la mañana, se me olvidaba. Todos tenemos un área donde fallamos. Así que no me venga con aureola aquí. Amén. La iglesia es donde van los que necesitan a Cristo, no los perfectos ni santos. Y nosotros aquí, pues, de verdad aquí nadie le ha salido alas todavía. Así que, porque estamos separados de Dios, es que el pecado está en el ser humano. La desobediencia. Génesis 3:6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Así que los dos pecaron. No es que, como dicen uno, es que la mujer no hubiera pecado, es que los dos pecaron. Es que la mujer tiene la culpa. No, usted también tiene la culpa. Es que los dos pecaron, los dos comieron, los dos no creyeron a Dios, los dos fallaron. Así que delante de Dios estamos iguales. No es que las mujeres sean de Marte y los hombres de Venus. No, hermano, eso no es cierto. Los dos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:19 dice que la desobediencia de un solo hombre hizo que muchos fueran constituidos pecadores. Así que uno solo pecó, que fue Adán, y ese nos trajo a todos. Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, la muerte por medio del pecado, también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso es que con el pecado vino la muerte. ¿Y por qué morimos ahora físicamente? Si el ser humano originalmente no moría, era eterno. ¿Por qué morimos físicamente? Porque quedamos separados de Dios. Entró la muerte. Primera de Corintios 15:22. Así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren.
Eso es lo que la Biblia dice. Todos mueren en Adán. Es decir, esta raza humana, esta carne, todos van a morir. Romanos 3:23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que por favor no se crea santulón. Por favor no se crea santulón. Es que usted está igual que Adán y Eva. Igual que yo. Aquí nadie se libra. Aquí todos estamos necesitados del Evangelio. Entonces, por el pecado es que quedamos separados de Dios. Es la primera raíz. La segunda es por Satanás. Satanás, algunos lo defienden. Y yo he oído gente cristiana que dice, sí, pastor, pero no le echen toda la culpa al diablo. Aparecen defensores, abogados, ¿verdad? De Satanás. Y lo defienden, hermano. Pero Satanás es el que sigue gobernando la vida del ser humano. Y primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado, ¿pero de qué pecado está hablando? Si no todos somos pecadores, pues, ¿de qué pecado está hablando aquí la Biblia? El que practica este pecado, ¿pero qué pecado? El no reconocer que Jesús es el Cristo. Ese es el pecado. Y el que practica este pecado es del diablo. Es del diablo. Por eso dice primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, porque él nunca ha creído en Dios. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, hay pasajes en la Biblia que nos hablan de Satanás y nos describen quién es. Uno de ellos dice que era el sello de la perfección, es decir, era un ser creado con luz, con brillantez, con vestiduras muy relucientes, y era el sello de la perfección, era el ser más bello creado. Así que si usted se le pone a la par, no le llega ni a los tobillos. Satanás es el sello de la perfección de Dios, resplandeciente. Así es, y la Biblia en Ezequiel 28:12-19 habla de ese ser. Isaías 14:12-15 también. Apocalipsis 12 del 1 al 9 también. Así es Satanás. Efesios 2:2 dice acerca de su identidad. Y dice que en otro tiempo nosotros también andábamos bajo ese príncipe, bajo ese espíritu. En otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Quién gobierna a la gente? Es Satanás. ¿Quién gobierna el mundo? Es Satanás. Él controla a las personas que no tienen claro el evangelio ni quiénes son, porque no tienen identidad más que ser hijos de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice que él es un rebelde, divisor, un maligno. Y dice también que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién gobierna esta tierra? Es Satanás. Así que Satanás es la segunda razón, la segunda raíz por la cual estamos separados de Dios. En Juan 12:31 dice que será echado fuera el príncipe de este mundo. Así que Satanás es el príncipe de este mundo. Será echado fuera. Será echado fuera. Fue sacado del cielo y fue enviado a la tierra, pero también de aquí lo van a sacar. Amén. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás mismo se disfraza como Satanás, pero es Satanás. Pero es Satanás. Que muchas veces está atrás de muchas cosas. Él es el ladrón que vino para robar, matar y destruir. Eso es lo que dice Juan 10:10. Entonces tenemos que entender que Satanás está obrando para destruir a los cristianos. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, habla de la batalla espiritual del creyente y nos habla del evangelio, para que estemos cubiertos del evangelio, con el cinto de la verdad, con el escudo de la fe, con la espada del espíritu, con el yelmo de la salvación. O sea, nos está hablando del evangelio, porque solo con el evangelio se puede vencer a Satanás.
No es a través de la oración, no es a través del ayuno, es a través de creer la verdad del Evangelio. ¿Cómo se puede derrotar a Satanás? Solo a través del Evangelio. La iglesia hace mucho ayuno, la iglesia hace mucha guerra espiritual, la iglesia ora, pero de verdad atan a Satanás en la mañana y en la tarde el ingrato ya anda suelto otra vez. Y entonces yo digo, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué? Porque es que oran tanto, pero siguen en desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy claro, es muy claro. Es que solo el Evangelio puede derrotar a Satanás. Y cuando tú tienes el Evangelio, Satanás va a venir y te va a atacar, pero va a encontrarse con la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que en esa verdad Satanás no puede hacer nada, porque fue derrotado por la verdad, por el camino, por la vida que es Cristo. Así que solo con el Evangelio se puede derrotar a Satanás. Segunda de Corintios 4:4 dice que Él es el Dios de esta edad presente y que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la obra más grande de Satanás entonces? ¿Será ponerte una enfermedad? No. ¿Será ponerte una situación económica difícil? No. No, todo eso no. Todo lo que tú crees que es la obra de Satanás, no. No. ¿Cuál es la obra más grande que Satanás tiene en tu vida? Es que te oscurece el Evangelio. Te pone una venda. Tú lo oyes, pero ¿será cierto que Jesús es el Cristo? ¿Y será que eso que ahora está predicando el pastor, será que eso es verdad? Y entonces usted cuestiona, igual que Adán, igual que Eva, empieza a preguntarse, ¿y será que es así? ¿Y será que esto? ¿Y será que lo otro? ¿Y será que aquí? Satanás está nublando tu entendimiento. Esta es su obra más grande, porque no te permite creer el Evangelio. Y entonces, si tú no puedes creer el Evangelio, seguirás siendo su hijo. Si tú no puedes creer el Evangelio, seguirás estando bajo el dominio de Satanás. Amén. Entonces, la esencia del problema del hombre está en estos 3 versículos de la Biblia. ¿Cuál es la esencia del problema del ser humano? Génesis 3:1 es que Satanás existe y hasta el día de hoy sigue destruyendo la vida del ser humano. Es más, cuando salgas de aquí, van a empezar a venir, pero ¿y esto? ¿Pero y cómo se explica esto? Y entonces esto. Y empiezan a preguntarte un montón de cosas. Y tus antenitas de vinil empiezan a... ¿verdad? Es que la influencia de Satanás sigue estando hoy en el ser humano. O viene una situación difícil a tu vida. Y te dice, pero ¿y si yo estoy creyendo que Jesús es el Cristo? ¿Y cómo me puede pasar eso a mí? Génesis 3:6. Entró el pecado en el ser humano por la influencia de Satanás, que lo engaña. Entra el pecado. Y el ser humano desobedece la palabra, el pacto que Dios le había dado. Con el pecado entró la muerte. Y entonces Génesis 3:23 dice el otro punto de la esencia del problema. Es que el ser humano quedó separado de Dios. Entonces, estos 3 puntos, estas son las raíces del problema espiritual. Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar. El pecado existe y el ser humano no lo puede resolver. Y la separación del hombre con Dios existe y el ser humano por sí mismo no puede regresar a Dios. Entonces, ¿será que si yo estudio teología, pastor, puedo resolver este problema? ¿Será que con teología lo podemos resolver? ¿Qué piensa el pastor Junior? ¿Será que en Cuba hay una buena teología que pueda resolver este problema? No hay. ¿Y será que entonces voy a trabajar duro y me voy a volver millonario? Y cuando yo tenga millones, entonces se va a resolver esos 3 puntos. ¿Será que la economía, el dinero resuelve estos 3 puntos? Pregunto.
Y si yo estudio bastante y entonces me vuelvo un erudito de la academia y tengo una profesión y otra profesión y esto y lo otro, ¿será que entonces cuando yo tenga tantos doctorados, entonces sí voy a poder resolver uno de estos 3 puntos? Es que nada humano resuelve estos 3 puntos. Nada. Nada. Esta es la esencia del problema del ser humano. Amén. El otro domingo le invito a la respuesta. Venga. Esta es la lección 4, la esencia del problema del ser humano. Amén. La lección 3 ocurre un problema. La lección 4, la esencia o la causa de este problema. Ahora ya sabe por qué le toca pasar lo que le toca pasar, ¿verdad? Y si usted no resuelve el problema espiritual, todo lo demás no se puede resolver. Trate la infección. Ya no siga tomando pastillas contra el dolor. Ataque la infección. Por eso, si usted vino esta noche a esta iglesia para recibir una pastilla contra el dolor, aquí no damos pastillas contra el dolor. Aquí tratamos la infección. Amén. Jesús es el Cristo, la respuesta al problema espiritual. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos permites entender tu palabra, Señor, y nos permites comprender el estado del hombre cuando se encuentra separado de ti. Y nos permites comprender que necesitamos el Evangelio en nuestras vidas cada día, porque de lo contrario no se resuelve este problema espiritual en nuestras vidas. Padre, oramos para que ese Evangelio que está en tu palabra se nos sea revelado cada día, Señor. Que podamos tener paz que sobrepasa toda circunstancia, que sobrepasa todo problema de esta vida, que podamos tener esa fe que puede vencer este mundo, Señor. Bendice a tu pueblo esta noche y bendice a cada familia que aquí está representada, Señor. Pero bendíceles con la revelación de tu palabra, de tu evangelio en sus espíritus. Yo invoco tu nombre, Señor, esta noche sobre cada uno de ellos con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra, porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oro. Amén, Señor, y amén.